Buenas noches, hoy es lunes 15 de septiembre del año 2014. Este es el programa 173 del año, el 2074 del ciclo. Tengo el gusto de conversar con el doctor abogado Iván Lima, que es magistrado del órgano judicial plurinacional. Primero le agradezco, doctor, su presencia aquí. Cuéntenos, ¿cómo es que usted tan joven llega a ser miembro del órgano judicial plurinacional? Primero agradecerle mucho por invitarme. Yo realmente hace años que veo su programa y es un honor para mí estar por acá. La elección judicial en Bolivia ha tenido un componente meritocrático, o se ha querido dar un componente meritocrático en un periodo anterior a este, cuando se eligió al doctor Villafuerte, al doctor Rodríguez Belcé, que tuvieron la... Héctor estuvo mucho antes, pero ahí yo dije, para ser magistrado del Tribunal Supremo tienes que ir a la escuela judicial, tienes que hacer una maestría en Derecho Judicial, tienes que tener las mejores notas. ¿Usted las hizo? Sí, yo soy egresado del Instituto de la Judicatura, tengo la nota más alta de la segunda promoción. En mi examen hice una maestría en Derecho Judicial en la Universidad Austral y actualmente estoy cursando el doctorado en la Universidad Austral de Argentina. De Buenos Aires, Argentina. Es la única que tiene la maestría en Derecho Judicial en Latinoamérica, la dirige el profesor Vigo, Rodolfo Vigo, y es una de las pocas que tiene el tema de especialidad en Derecho Judicial. Escribimos últimamente un tratado de Derecho Judicial latinoamericano que se está vendiendo muy bien. Yo soy coautor del tratado y creo que esa ha sido la regla de mi vida, ¿no? Decir, si tienes una vocación para estudiar algo y querer ser algo, esfuérzate mucho. ¿Cuántos años en el ejercicio de la profesión? Yo soy abogado desde 1997. Estamos hablando de que ya tengo varios años de experiencia profesional, pero trabajo en el derecho desde el 92. Tuve la suerte de trabajar un poco con el doctor Huáscar Cajías, él ha sido uno de mis profesores, y me invitó a trabajar un tiempito muy corto con él. Lamentablemente vino su tema de salud y luego empecé a trabajar con el doctor Bladman desde que estoy en segundo año de Derecho. Estuve trabajando en el Ministerio de Justicia y en todo este tema de reformas judiciales. Tuve el honor de trabajar con el doctor Bladman como su asistente. ¿Ha ido acompañando el sistema, la reforma del sistema? Sí, por suerte he tenido la oportunidad también de trabajar con Chunca Gutiérrez en la Delegación de Reformas Judiciales. Luego, en un momento de la reforma, me nombraron director nacional de la Defensa Pública. Esto fue el 2003, fui el director también más joven de la Defensa. Y a invitación de un proyecto del MSD USAID, fui el primer director nacional de política criminal, también el año 2004. Cuando viene la Asamblea Constituyente, lo mismo, traté de trabajar y acompañar ese proceso, porque yo creo mucho en el tema del respeto a la ley, del Estado de Derecho, la Constitución. O sea, te dan reglas del juego y tienes que hacer lo mejor posible para estar en el partido, y eso significa formarte y llegar al lugar. No tuve la suerte, le comento, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y ahí se acabó la meritocracia y vino el mérito político. No sé, porque hubo un primer momento en la Asamblea en la que se siguió las reglas de Naciones Unidas y de la OEA, porque si usted recuerda, la senadora Sandra Soriano, en ese momento estaba en la Comisión de Constitución, el diputado Juan Carlos Cejas, conformaron comisiones multipartidarias para recibir los documentos de los candidatos. Sí, ahí me excluyeron. O sea, el diputado Marca planteó mi exclusión y fue excluido ¿Por qué? Porque decían que yo no tenía el argumento principal era que no tenía la experiencia, los años suficientes como abogado, la primera vez, y la segunda exclusión que me hicieron es porque me dijeron que era abogado de empresas transnacionales. Y usted recuerda que había algunas limitaciones, claro, de no ser abogado de narcotraficantes, de no tener vinculación directiva, decía la Constitución y la ley, con empresas transnacionales. Yo fui abogado mucho tiempo de British Gas, tuve el honor de ser abogado de José Mayela Bernardes, que fue el último presidente de la Cámara de Hidrocarburos extranjero, que estuvo muy metido en este tema de la ley de hidrocarburos y todo el trabajo. Sí. Entonces eso les pareció que no era algo bueno y me sacaron de la lista. Entré de rebote porque, no rebote, impugné la decisión porque hay que pelearla. ¿Usted queda de tercero o de cuarto en la elección? En la elección a nivel nacional yo soy el sexto más votado. Pero, el sexto. Pero es porque yo vengo de La Paz y en La Paz tenemos una mayor cantidad de votantes. Claro. Esta elección ha tenido mucho voto nulo, hay que reconocerlo. Sí. Y en La Paz yo salgo después del doctor William Alave en la lista de magistrados varones. El magistrado Alave renuncia en febrero de este año
y como consecuencia el presidente me toma posesión en el cargo el 29 de abril de este año. ¿Por qué tanto tiempo de febrero a...? Porque había un tema ahí con de interpretación. Yo decía, si soy magistrado del Tribunal Supremo voy a hacer que la ley se respete desde el día 1. Y había una posición que decía que me tomaba posesión el presidente de la Suprema. Digo, no, la Constitución y la ley dicen que me toma posesión el presidente. Y el presidente tiene una agenda complicada, entonces, entre el trámite y el informe, le pidieron un informe a uno, a otro y a varias personas, terminamos en abril. Y en abril recién tomo posesión en el cargo y me voy a Sucre para trabajar ya desde el 2 de mayo. Desde el 2 de mayo estoy en funciones en la Sala Penal del Tribunal Supremo, viendo una materia muy complicada, pero muy importante para el país, ¿no? Todo el tema penal es algo que está en boga ahorita. Seguridad ciudadana, ¿qué hacemos con el narcotráfico? ¿Por qué tenemos tantos feminicidios? ¿Qué está pasando con nuestro sistema penal? ¿Por qué está mal? Definitivamente, si la cabeza está mal, usted aparte de mirar casos, está investigando y trabajando sobre esta problemática que es social, asociada evidentemente a lo penal, pero que es social. Claro, porque hay dos roles del Tribunal Supremo. Un rol es resolver casación y el otro rol es asegurarnos la independencia judicial. El Código de Procedimiento Penal le da el mandato a mi sala de establecer que la independencia judicial en el país se dé. Si un juez se siente mellado en su independencia, tiene dos caminos: acudir al Tribunal Supremo, a mi sala, o al Consejo de la Magistratura. Entonces, a la magistratura cuando la violación es interna, porque puede haber gente que sea vocal y lo presione un juez, o que sea magistrado y lo presione un vocal. Eso con el Consejo, pero externamente nosotros tenemos que salir a defender a nuestros jueces, porque es el rol político que tiene la Corte. La Corte tiene que prever situaciones y tiene que darle soluciones al país. No puede estar resolviendo expedientes de difamación. O sea, es otro el rol de la Corte. Le corto un ratito porque me interesa esto que usted dice. Evidentemente las elecciones tuvieron muchos votos nulos, muchos votos blancos. ¿Usted está conforme con la manera en la que se hicieron las elecciones? En definitiva. ¿No cree que las elecciones del Poder Judicial no fueron el mejor ejemplo de democracia en este país? Es lo que le decía. En una primera etapa yo creo que hay un error crítico. Y tiene nombre y apellido el que lo condujo. Sandra Soriano en senadores, Juan Carlos Cejas en diputados, la ex ministra Cecilia Young. Hay un grupo de parlamentarios que hace la selección y no fue una buena selección porque lamentablemente no tuvieron la certeza, la capacidad de generar procesos transparentes de selección. Yo creo que muchos de los candidatos no cumplían un perfil y estaban más buscando un empleo que buscando ir a contribuir por el país, porque no se ve experiencia. Se ven muchos magistrados que no han sido vocales, que no han sido jueces, pero que tampoco han sido litigantes y que el mayor mérito... le iba a preguntar luego, pero sí. ¿El proceso es el que termina degenerando la manera en la que se elige? Yo creo que el primer problema es la selección y el segundo problema es la falta de diálogo. ¿Cuál no es diálogo? ¿Cómo se han puesto la mordaza ustedes, los periodistas? Yo creo que la libertad de expresión era un tema central en ese momento y yo tuve el honor de estar con Amalia Pando en algún momento en Herbol, pero nadie más te dio la oportunidad de discutir, de debatir qué era lo que estábamos haciendo en ese momento, porque vino el TIBNIS, vino la campaña por el voto nulo y terminaron anulándose todos. Además hubo una prohibición de que no podían ir a los medios de comunicación. Sí, pero esa prohibición se cambió, se limitó en un primer momento y necesitabas que alguien plantee el recurso constitucional y no se planteó un recurso constitucional. Me parece que es el primer error de la selección, el segundo error es que no tuvimos libertad de expresión y el tercer error fue el diseño de la papeleta y la forma en la que se contabilizaron los votos. Yo creo que es algo... Es muy raro la manera, algo muy raro, es algo muy raro porque no es... En Santa Cruz hay una diferencia de votantes impresionante. Casi 31,000 votos entre lo que debería... Da lugar a muchas interpretaciones esto. Mire, yo creo que hay que tener una responsabilidad muy grande en el Tribunal Electoral y en el acta electoral oficial firmada hay 50,000 votos de diferencia en Santa Cruz entre el resultado real y el resultado que figura en el acta. Un error de 50,000 votos en un acta es un poco complicado. Eso sí es un error de taipeo, pero cuando uno entra al detalle, uno tiene que ver
que el voto era en una sola papeleta. Usted recordará que uno votaba por 4 franjas, 3 de un solo voto, agroambiental, Consejo Constitucional, y 2 votos para el Tribunal Supremo, mi tribunal, uno para varón y otro para mujer. Exactamente. La única posibilidad que hay en este momento de error es en el llenado de las actas. Le explico por qué. Solamente puede haber 4 categorías de voto en este país: un voto blanco, un voto nulo y un voto efectivamente emitido por un candidato. La cuarta categoría es que la persona no vaya a votar. Si una persona no va a votar, no se lo cuenta, y tenemos que tener esta categoría de voto emitido igual en cada una de las franjas. Claro, por supuesto. No puede ser diferente, porque yo puedo votar nulo al agroambiental, por mi amiga Cristina al Consejo, por Rudy Flores al Constitucional y por Iván Lima acá. O nulo por todos. Pero es una persona que estuvo. Claro. Es una sola persona que estuvo. Ajá, sí. Si aplicamos esa lógica, cada sumatoria de los 4 franjas debería ser siempre idéntica. Tiene que ser idéntica. Y no es idéntica. No es idéntica. El margen de error en Santa Cruz llega a los 31,000 votos y llega desde mi punto de vista, no he tenido todavía acceso, nunca me dieron las copias de las actas de Santa Cruz, sí las de La Paz, le puedo hablar de La Paz, por errores en el llenado de las actas. Resulta que ahí las personas llenaban en un criterio que no era el correcto porque la papeleta y el acta estaba mal diseñada. Y eso, cuando usted trabaja con el resultado por recinto, presenta inconsistencias muy graves. Hay inconsistencias del tipo que muestran que ha habido más votantes que habilitados en los recintos, que es una cosa muy grave, esos votos fantasmas. O sea, ¿qué pasó ahí en esa parte de gente de candidatos que tienen más votos que los habilitados en un recinto? O lo que es más complicado aún, el margen de diferencia que existe en distritos en los cuales la diferencia entre el primero y el segundo, varón-mujer, ha sido de 111 votos o 1,000 votos. O sea, es bastante grave lo que ha ocurrido con la forma de contabilizar las actas y las papeletas. Yo creo, le hablo de La Paz, que es lo que pude analizar en absoluto detalle, que no hubo ningún fraude. Ahí lo que hubo fue una extrema negligencia de los jurados, de los tribunales departamentales, que no llegaron a depurar todo esto, y de la Tribunal Nacional. ¿Está garantizada la elección de presidente habida cuenta de cómo se ha visto esto? ¿Le teme a usted? ¿Tiene alguna pena por lo menos? No quiero entrar al fondo porque mire, yo creo que es político el tema de Santa Cruz, y usted es otro el poder, tema de Santa Cruz a mí me parece que se debió a que no tenían ustedes tribunal departamental. Porque el margen de error que ha habido en La Paz, en Cochabamba o en los departamentos que tenían departamental fue mínimo. El de Santa Cruz es muy alto porque ustedes no tienen tribunal departamental en esta elección. Pero yo le digo una cosa, yo conversé con la presidenta del Tribunal Electoral y le planteé esto y le dejé una nota. Hablé con Juan Carlos Pinto, que es el director del CIFDE, y hace tiempo que estoy machacando en este tema, que es muy complicado. Este tema no es un tema de digerir sencillo, pero nos muestra una realidad muy grave. El tribunal no tomó en serio la contabilización de los votos de los ciudadanos porque la pelea del nulo y el votante fue la que llevó el debate público. ¿Ganaron los nulos? ¿No ganaron los nulos? Eso fue el debate. Ya a nadie le importó si la votación de los que habían recibido... El ejercicio mismo, claro. Tenía alguna importancia, porque ya no había lucha política, ahí el nulo había ganado. Entonces ¿Usted no lo ha dicho esto al interior del tribunal donde usted trabaja? En sí. la Corte, en el Tribunal Supremo de Justicia, ¿lo ha planteado como preocupación? Sí, más de una vez. El problema que yo que veo en el tribunal es el formalismo, y eso no es solo en este tema. Usted sabe que hay un principio de preclusión de las elecciones. Entonces, si hay preclusión, si ya pasaron 2 años, si nadie reclamó, entonces, ¿a qué vienes a plantearnos el tema? Ajá. El tema no es un tema de preclusión, no es un tema de formas, es un tema de fondo. Claro, es un tema de principios, es un tema de decir, ¿cómo es posible que nosotros, que ya estábamos cuestionados por el voto nulo, también estemos cuestionados por los votos que han emitido a favor de nosotros los ciudadanos? Eso es un tema muy grave
que yo creo, y justamente le tomo la palabra, y sí creo que es un rol de responsabilidad como autoridad de decirlo. Creo que el padrón electoral y toda la construcción que viene desde la época del doctor Cajías ha ido construyendo una democracia. Creo que es diferente una elección de presidente, parlamento, que una judicial. Esta era la primera en el mundo, sí, tuvo mal diseño, y creo que el problema está identificado. Los jurados, a ver, yo siempre le pongo de ejemplo a mi mamá, y con las disculpas a mi mamá, pero sí, claro, hacerle entender a mi mamá que era el agroambiental, que era el Consejo, el Constitucional y el Supremo, no era algo que a ella le interesaba. Me decía, claro, bueno, ¿y qué hacen conmigo, no? Los del agroambiental ven temas de tierras y ven temas ambientales, pero yo no tengo tierras, yo estoy en una ciudad, claro, ¿por qué tengo que votar por un señor de estos? ¿Qué hace el Constitucional? ¿Cuál es la diferencia de control de constitucional abstracto y concreto con el Supremo? Era claro, un tema muy complejo, era un tema muy nuevo, pero no se ha manejado responsablemente. Y lo que le digo, está en publicaciones oficiales que están en la página web del tribunal. No es coherente el dato, no es coherente la información, y un tribunal tan deslegitimado por el nulo debió haberse pronunciado. Y es lo que yo estoy intentando. Lamentablemente, al no tener eco en mi tribunal, tuve que trabajar con una fundación de Estados Unidos, la Fundación del Debido Proceso Legal, que está haciendo un estudio, entiendo que lo ha concluido, y va a entregar los datos como debe hacerse, con estadística, con cifras, y con un resultado concluido, y justamente por ese tema electoral después de la elección. Inmediatamente después de la elección presentamos el estudio. Yo le quiero preguntar, ya sabemos que es francamente observable el proceso de la elección, sí, pero en el proceso de la selección misma, usted nos está diciendo que hay miembros del Tribunal Supremo de Justicia de la Nación que nunca vieron un caso, que nunca trabajaron en la calle. Sí, sí, definitivamente. Tenemos miembros del Tribunal Supremo. ¿Cómo puede ser? ¿Eso es correcto? No es correcto. Tenemos 20. Este es un tema que he tenido discusión en todo el mundo. Claro. Y en todo el mundo, yo quisiera invitarlo en la página, usted que es tan acucioso, el cuestionario que tienes que llenar en Estados Unidos para ser magistrado, la moralidad, intachabilidad, la ética que tienes que tener, pero el conocimiento jurídico, claro, debe ser muy grande. Llegar allá tiene que ser la acumulación finalmente de un trabajo en la calle. Y es un poco lo que conversaba siempre con mis profesores, con el doctor Rodríguez, con el doctor Villafuerte. ¿Qué hace uno después del Tribunal Supremo? Uno no puede ir a litigar otra vez. O sea, ese es el momento que termina tu carrera, y es lo que en algún momento le comentaba a usted. ¿No se ha jubilado muy temprano usted? Y yo creo que sí, pero hay muchas cosas que hacer por el país buenas, porque yo la verdad no voy a poder volver a litigar, porque ya he manifestado una postura en mis casos, y yo quiero ser juez. O sea, yo voy a quedarme de juez los años que tenga, y quiero volver a retomar su pregunta inicial. El momento en el que nosotros tenemos una construcción meritocrática con el doctor Rodríguez, con el doctor Villafuerte, con la doctora Sandoval, hay mucha gente que entra en este proceso meritocrático, pero elegido por el Congreso, nada más, 2/3 de votos. Sí. Y quiero hacer una puntualización. Yo creo que la lucha por la democracia que hicieron ustedes, y que fue tan valiente, no la han terminado con el Poder Judicial. El último Poder Judicial que tenemos en este país de dictadura es el de García Meza. Sí. El decreto ley de García Meza pone a jueces desde la Corte Suprema hasta el último lugar del país. Sí, sí. Y muchos de esos señores siguen trabajando en el órgano judicial. Entonces, nunca tuvimos la posibilidad de democratizar el Poder Judicial. Un Poder Judicial que tenía habeas corpus y permitió desaparecidos. Poder Judicial que tenía la acción de amparo constitucional y que tenía el caso del delito de asesinato y debía actuar, y no actuó en ningún caso, ni en el de Flores Bedregal, ni en el de Marcelo Quiroga, ninguno. Ese Poder Judicial nunca fue juzgado, como ocurrió en Argentina, en Chile y en todos los países. Nuestro Poder Judicial nunca fue cuestionado sobre su rol en época de dictadura, y estuvo avalando y sosteniendo una estructura que se pervive hasta ahora, porque esos señores que entraron en el 80 siguen trabajando en este Poder Judicial. El año 93 es el segundo momento. ¿Cómo vamos a escoger supremos? ¿Cómo vamos a llegar a un poder nuevo? Pacto político, 2/3 de votos. Ahí es el momento de quiebre histórico de este país, para mí, que pudo haber sido muy bueno y pudo haber terminado bien, de decir al fiscal general... Que comenzó general, bien. Era un acuerdo político bueno, porque lo nombraron a Rodríguez, a Villafuerte, trataron de nombrar un buen fiscal general. El pacto político estaba funcionando bien, la ley de los 2/3 en ese momento era clave. Viene el quiebre del 97, se crea el Consejo de la Judicatura, y ahí le llamo la atención sobre un artículo transitorio. Ahí dice, en 270 días se evaluará la idoneidad del Poder Judicial para que
se mantenga o se vaya. Y era una prueba que tenía que hacerse y yo recuerdo en ese momento... Hace rato que pasaron los 270 días. Pasaron y no se hizo la evaluación de desempeño. Entonces esos señores que entraron en el 80, pero vivieron en el 93, que tuvieron que ser evaluados el año 2000, no, fue el 2001, porque entra en vigencia, hay una pelea para que entre en vigencia el Consejo de la Judicatura, pero no se hace la evaluación de desempeño. Entonces, usted tenía ya con la ley del Consejo de la Judicatura un juez que dura de por vida, que su cargo es hasta que se jubile, pero que no ha sido evaluado por nadie. No se ha hecho evaluación de desempeño en este país de esos jueces. Y entramos con este nuevo Consejo de la Judicatura el 2012 con un mandato constitucional. La Constitución dice que en un año tienen que elaborar el escalafón judicial. Y tampoco se ha hecho. Y no se ha hecho eso. Entonces usted dígame, ¿cómo voy a permitir o qué voy a cuestionar de méritos, de capacidad académica, si ni mis jueces de primer nivel ni los vocales tienen ese proceso meritocrático? Parecía como consecuencia lógica que los supremos tampoco lo tengan, y eso está muy mal. Ese es un error grave. El Poder Judicial tuvo que construirse a partir de una lucha muy fuerte en Estados Unidos con Marbury Madison, en Argentina con el fallo Casal últimamente, en Ecuador han destituido a la Corte de Ecuador, la Corte de Ecuador ha ido a la Corte Interamericana y le ha ganado Ecuador el caso, el Tribunal del Perú, todos han peleado por su poder, porque el poder no te lo regala nadie. Pero si tienes un grupo de magistrados que no quiere pelear por el poder, porque está muy cómodo, porque tiene un sueldo y termina a fin de año y tiene un aguinaldo, es complicado. O sea, necesitamos un poder judicial que pelee por su independencia. Nadie te regala la independencia. ¿Le pido un corte? Sí, adelante. Dale.